Soy Humberto Pedrosa de Anda y en todas las cápsulas anteriores estuvimos viendo cómo calcular pronósticos utilizando el método de componentes de series de tiempo, pero era el método multiplicativo y el pronóstico se obtenía multiplicando cada uno de sus componentes. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el método aditivo, ¿sí? Y este método aditivo tiene ligeras diferencias, es casi lo mismo. Lo único que va a pasar es que en lugar de multiplicar los componentes, ahora se van a sumar. Entonces, mira, aquí tengo la misma serie de tiempo que utilizamos en el modelo multiplicativo, ¿sí? Y aquí hice la misma gráfica. Entonces, esta parte ya la vimos allá en el modelo multiplicativo, no la voy a repetir aquí. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el componente estacional. Y fíjate cómo esta parte de aquí no sufre ninguna alteración. Lo hicimos el cálculo de la misma manera como en el modelo multiplicativo. Primero calculamos el promedio móvil de 4 trimestres y luego el promedio móvil centrado para calcular un pronóstico. Ahora, para calcular el componente estacional, aquí sí va a haber un pequeño cambio. Para calcular ese componente estacional, vamos ahora a usar la fórmula de y de t menos f de t, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, este menos 6.875 salió de dividir la y de t, en este caso, este 9 de aquí, menos su f de t, que es este 15.88 de aquí, ¿sí? Me da este menos 6.88. Lo mismo hice ya nada más jalando la fórmula al resto de la columna, mira, aquí lo hago con algunos, y nos da el mismo resultado. Si lo pongo con tres decimales, verás que es exactamente el mismo resultado que tenemos aquí en la columna pintada de amarillo. Entonces, con esto vamos a calcular la estacionalidad. Luego, si seguimos, ahora estos datos los vamos a acomodar, columna amarilla, en esta tabla. Tú recordarás en el modelo multiplicativo que pusimos los años, luego los trimestres, y luego aquí pusimos su correspondiente valor estacional. Mira, por ejemplo, este menos 6.88 viene de la celda F33, es este dato de aquí, menos 6.875. Redondeado a dos decimales es menos 6.88. Nos trajimos entonces toda esta columna, pero ahora acomodada en esta tabla, y entonces a partir de aquí eh, encontramos la suma de cada trimestre eliminando el valor máximo y el mínimo, igual que como lo hicimos en el modelo multiplicativo, ¿sí? Mira, aquí está la fórmula para el trimestre 1 y luego la fórmula para el trimestre 2 es exactamente la misma, nomás la jalé hacia la derecha. O sea, lo mismo que hice en el modelo multiplicativo, hice en esta tabla con el modelo aditivo. Luego encontré la media de cada trimestre aquí, simplemente dividiendo el valor de esta celda entre 2 y ya con eso obtuve la media, ¿sí? Porque aquí es el valor de dos datos, es la suma de dos datos al final de cuentas, por eso tuve que dividir entre 2. O sea, hasta aquí puedes observar que es el mismo proceso que seguimos con el modelo multiplicativo, no hubo cambios. Ahora, hay que encontrar un factor de ajuste. ¿Cómo se calcula el factor de ajuste? Primero, hay que sumar las cuatro medias que tenemos aquí, y ese dato lo tengo en esta celda. Aquí, en esta celda que estoy pintando de amarillo, sí hay un pequeño cambio. Ahora, el factor de ajuste se calcula sumando las medias, dividiéndolas entre 4. Es decir, este 0.475 que tengo en esta celda, lo dividí entre 4, ¿sí? Con eso obtuve el factor de ajuste. Bueno, ahora, ¿cómo se encuentra el componente estacional al final de cuentas? Pues hay que hacer la siguiente operación, y aquí también hay un cambio con respecto al método multiplicativo. La media de cada trimestre ahora no se va a ajustar como en el modelo multiplicativo. Vamos a tener que restarle el factor de ajuste. Entonces, menos 1 menos 0.109 me da menos 1.109. 5.625 menos 0.109 me da 5.516. Menos 6.43 menos 0.109 me da menos 6.547. Por último, 2.25 menos 0.109 me da 2.141. ¿Sí? Aquí me posiciono en esta celda para que puedas ver cómo hice el cálculo aquí en la fórmula. ¿Sí?
Ese sí es un pequeño cambio en el componente estacional. Ahora, vamos a desestacionalizar la serie de tiempo. Aquí también ya hay un cambio. Nos vamos a traer los datos originales en estas columnas. Luego nos vamos a traer su componente estacional. Mira, son los mismos valores que tengo aquí. Son los que me estoy trayendo para el trimestre 1, 2, 3 y 4, pero ahora de manera vertical. Luego se repiten para el año 2017 esos valores. Luego se repiten para el año 2018. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente con el resto de los años. Nos traemos ese componente estacional que está aquí pintado de amarillo. Ahora, para calcular la desestacionalización de la serie, lo que vamos a hacer es también un cambio con respecto al modelo multiplicativo. En este modelo aditivo, lo que vamos a hacer es eh, restar a la serie original el valor de la estacionalidad. ¿Sí? Entonces, 16 menos 1.109 es igual a 17.11. ¿Sí? Aquí está la fórmula. La misma fórmula la jalé para el resto de la columna para hacer todos los cálculos de la desestacionalización. ¿Sí? Aquí puedes ver todos los valores. Y ya, la gráfica que aparece aquí a la derecha se hace igual que como la hice en el modelo multiplicativo. Aquí sí no hay cambio. Simplemente hay que graficar en color azul esta columna y en color verde esta otra columna. ¿Sí? Bueno, hasta allí vamos con el cálculo de la estacionalidad. Luego calcularíamos la tendencia. ¿Cómo se hace? Nos traemos los datos nuevamente aquí a esta tabla, hasta la serie desestacionalizada. Entonces, hasta aquí todos estos datos son exactamente los mismos que tenemos en la tabla de acá arriba. ¿Sí? Son exactamente los mismos datos. Los copié y los pegué ahí abajo. Ahora, para calcular la tendencia, la fórmula que se sigue es exactamente la misma que hicimos en el modelo multiplicativo. Hay que calcular una regresión lineal tomando como variable independiente un consecutivo de los periodos. ¿Sí? Se agrega esta columna que nos va a servir como X del modelo de regresión. Y los valores de Y, con el que vamos a hacer el modelo de regresión, es esta columna, la serie de tiempo desestacionalizada. Y ya calculamos, aquí puedes ver el valor del intercept del modelo de regresión, luego el valor de la pendiente del modelo de regresión, con esta fórmula de aquí, y estos dos valores luego nos sirven para armar la tendencia. Y la tendencia no es otra cosa más que beta 0 más beta 1 por t. Aquí está el valor de beta 0, aquí está el valor de beta 1, aquí está el valor de t. ¿Sí? Ya simplemente se calcula con eso la tendencia. Luego en esta gráfica pones la línea roja, que es esta columna de aquí. ¿Sí? Entonces, gráficas en color azul la ocupación del hotel, en color verde la serie desestacionalizada, en color rojo la tendencia. ¿Sí? Entonces, como puedes apreciar, en esta tabla en realidad no hay ningún cambio con respecto al modelo multiplicativo. El método es el mismo. Claro que los valores de beta 0 y beta 1 son distintos porque también la serie desestacionalizada en el modelo aditivo tiene otros valores diferentes al modelo multiplicativo. Bueno, seguimos ahora. Luego, para el componente cíclico, pues nos volvemos a traer aquí a esta tabla todos los valores de la tabla de arriba, hasta el cálculo de la tendencia. Para calcular el componente cíclico sí hay un cambio. La fórmula que vamos a seguir para calcular este componente cíclico es la siguiente. Es la serie desestacionalizada, ¿sí? Este dato de aquí, menos la tendencia. ¿Sí? Fíjate aquí en la fórmula, E130 menos G130. Y jalamos la fórmula a toda la columna para obtener el componente cíclico. Listo, con esto ya podemos hacer todas las gráficas que aparecen aquí abajo, ¿sí? Componente estacional, componente de tendencia y componente cíclico, exactamente igual que como lo hicimos en el modelo multiplicativo. Aquí para graficar esto no hay ningún cambio. Fíjate, el componente estacional simplemente se grafica a partir de esta columna, ¿sí? Luego el componente de tendencia se grafica a partir de esta columna de datos. Y por último, el componente cíclico, que aparece en la tercera gráfica, la que está más a la derecha, se grafica a partir de esta columna.
Listo, pues ya que tenemos todos los componentes, entonces ahora sí podemos hacer pronósticos, pero en los pronósticos también hay un cambio. El pronóstico en el modelo aditivo ya no se va a hacer multiplicando, sino precisamente sumando. Y vamos a sumar componente de tendencia más componente estacional. Es decir, va a ser esta, este dato de aquí más su estacionalidad que está aquí en esta columna. ¿Sí? Así lo haces para cada dato, ¿sí? Obtienes un pronóstico. Para calcular después las medidas de precisión, aquí sí no hay ningún cambio. Estas las calculas como siempre sabes, es igualito que como lo hicimos en el modelo multiplicativo. Y ya una vez que detectamos que nuestras medidas de precisión salen cercanas al cero, eso significará que los pronósticos van a ser buenos. Entonces ahora sí podemos pronosticar el futuro. Y mira, para hacer el pronóstico del futuro, entonces ahora nos traemos un año en el que ya no tenemos datos, en este caso sería el año 2021, con los trimestres 1, 2, 3 y 4, pones un consecutivo de periodos, esto es igualito que en el modelo multiplicativo, ahora te tienes que traer aquí la tendencia. La tendencia es beta cero más beta uno por el periodo, ¿sí? Bueno, en estas celdas que ves aquí, las que tienen signos de pesos, es precisamente donde están los valores de beta cero y de beta uno. A105 y L105. Mira, vamos a esas celdas. Aquí está. K105 y L105 son los valores de las celdas de beta cero y beta uno. Con eso podemos calcular la tendencia. Y fijados los valores de beta cero y beta uno, jalas la fórmula hacia abajo para calcular la tendencia. Luego la estacionalidad, pues, la traes de las celdas que ya tenías calculadas arriba para los trimestres uno, 2, 3 y 4. Esos son los valores que teníamos eh, aquí. Y para los trimestres uno, 2, 3 y 4 tenemos estos valores de estacionalidad. Los copias y los pones ahora nada más en formato vertical y ya. Para componente cíclico y componente irregular, aquí sí hay un cambio en el modelo aditivo. En el modelo multiplicativo eran unos estos valores. Bueno, en el aditivo tienen que ser cero para que no agreguen nada al pronóstico, ¿sí? En realidad el pronóstico lo vamos a hacer solamente considerando la parte de tendencia y estacionalidad. Y entonces finalmente calculamos el pronóstico como la suma de la tendencia más la estacionalidad más el componente cíclico más el componente irregular, ¿sí? Y entonces aquí ya tienes el cálculo de los pronósticos. Para calcular el límite inferior y el límite superior de los intervalos de confianza, se siguen las mismas fórmulas que como hemos hecho en el modelo multiplicativo. Entonces aquí realmente no hay ningún cambio. Finalmente haces la gráfica. Simplemente pones una tabla donde te traigas los periodos, luego te traes la ocupación del hotel, estos son los datos originales, luego te traes a otra columna los pronósticos donde sí hay datos, hasta donde sí hay datos, luego agregas en otra columna los pronósticos para cuando ya no tenemos datos y pones también el intervalo de confianza, el límite inferior y el superior. Ya, con esto puedes armar la gráfica, ves aquí a la derecha, déjame hacerla un poquito más chica para que salga completa la gráfica. De esa manera puedes hacer esta gráfica y es exactamente igualito como se arma esta gráfica que como lo hicimos en el modelo multiplicativo. Y eso es todo. ¿Y cuál método será mejor, el multiplicativo o el aditivo? Bueno, pues tendrás que fijarte en el MSE, por ejemplo, para decidir. Por ejemplo, mira, aquí en el modelo aditivo a mí me da un MSE de 1.23. Y si me voy al modelo multiplicativo, el modelo multiplicativo en este caso me había dado 1.17. La verdad es que es mínima la diferencia. Por unas cuantas centésimas, es mejor el modelo multiplicativo desde el punto de vista del MSE. Bueno, pues con esto terminamos de ver el método multiplicativo. El método aditivo de descomposición de series de tiempo. Agradezco mucho tu atención. Hasta luego.